¿Qué tal amigos? Buen día. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunos comentarios sobre el decreto que se publicó en el Diario Oficial el 1 de junio de 2018. Este decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos. Los comentarios que voy a hacer en esta ocasión tienen que ver con el tema de los hidrocarburos, con el tema de la famosa reforma energética. Bien, este decreto, como ya lo dije, se publicó el 1 de junio de 2018 y su entrada en vigor en estos puntos que vamos a ver el día de hoy se dará el 1 de julio de 2018. Y se habla en este decreto que el SAT tiene que emitir algunas reglas de carácter general, lo cual tendrá que hacer a más tardar el 30 de agosto de 2018. En este decreto publicado el 1 de junio de 2018 se contemplan varios temas. En esta ocasión solo vamos a ver el tema relacionado con los hidrocarburos o con la reforma energética. Bien, en primer lugar, se reforma el artículo 28, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. Aquí quiero mencionar, antes de entrar en el tema, que esta reforma o este tema que vamos a tocar tiene su antecedente en el año 2004. En el año 2004, por primera vez, se adiciona al artículo 28 una fracción quinta que dice que tratándose de personas que enajenen gasolina, diésel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz en establecimientos abiertos al público en general, deberán contar con controles volumétricos y mantenerlos en todo momento en operación. Dichos controles formarán parte de la contabilidad del contribuyente. Para tales efectos, el control volumétrico deberá llevarse con los equipos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. En el año 2004, entonces, se establece por primera vez estas dos obligaciones. En primera, contar con controles volumétricos y en segunda, mantenerlos en todo momento en operación. Esto, desde luego, para aquellos contribuyentes que enajenaban gasolina, diésel y gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz en establecimientos al público en general. Esto es las gasolineras y otros expendedores de este tipo de productos. Bien, en ese año, en 2004, también, en relación con esto, se adiciona una fracción 25 al artículo 81 del Código Fiscal, el que habla de ciertas infracciones, y se contempla por primera vez como infracción no dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación. Es decir, no contar con los controles volumétricos o no mantenerlos en operación en todo momento. Y en ese momento se estableció como multa a esta infracción en el artículo 82, fracción 25 del Código Fiscal, una multa de 20,000 a 35,000 pesos. Además, de la clausura en el caso de reincidencia. Bien, en ese año, en 2004, también se adicionó una fracción 7 al artículo 111 del Código Fiscal de la Federación. Y en esta fracción 7 del 111 se contemplaron dos conductas delictivas, dos delitos fiscales que se sancionaban con prisión de 3 meses a 3 años. El primer delito era no contar con los controles volumétricos de gasolina, diésel, gas natural, etc. Aquí hace referencia a la fracción quinta del artículo 28, así como alterarlos o destruirlos. Y otro delito era enajenar combustibles que no fueron adquiridos legalmente. De esta manera, en el año 2004, por primera vez se establecen como delitos fiscales y como sanciones, como infracciones en materia fiscal, pues no contar con los controles volumétricos, alterarlos, destruirlos, o una conducta delictiva, enajenar combustibles robados, desde luego, porque son los que no son adquiridos legalmente. Bien, en el artículo otro delito que se agregó en ese año 2004, en el artículo 115 bis se contemplaron, que se agregó en el año 2004, se contemplaron dos delitos que se sancionaban con prisión de 6 a 10 años. Uno era que un comercializador o transportista de gasolina o diésel tuviera en su poder combustibles
combustibles cuando estos no contengan los trazadores o las demás especificaciones que Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios utilicen para la identificación de los productos mencionados. Y segundo delito, tratándose de gasolina o diésel que estén sujetos a especificaciones de identificación para su comercialización exclusiva en zonas geográficas limitadas, que un comercializador o transportista tenga en su poder los combustibles mencionados fuera de las zonas geográficas limitadas. Entonces, bueno, vemos cómo en 2004 es el primer antecedente en el que se establecen como infracciones y como delitos, pues lo relacionado con el robo de combustibles, con el mantener y no mantener los controles volumétricos, o no tenerlos, o alterarlos, o destruirlos. Sin embargo, bueno, pues en ese momento no había un combate tan férreo contra el robo de combustible, contra el no llevar estos controles volumétricos. Digo, sí lo había, pero no como lo va a haber a partir de ahora. Y eso lo podemos ver con la reforma publicada el 1 de junio de 2018. ¿En qué consiste esta reforma? Bueno, en primer lugar, el artículo 28, fracción primera del Código Fiscal de la Federación se reforma. El artículo 28 del Código Fiscal es el que habla de la contabilidad, y en su fracción primera pues decía que cómo se integra la contabilidad por libros, sistemas, registros contables, estados de cuenta, etcétera. Y tenía un segundo párrafo que decía que tratándose de quienes enajenen gasolina, diésel, gas natural en establecimientos abiertos al público en general, deberán contar con controles volumétricos. Bien, en esta reforma, esta fracción primera del artículo 28 se divide en dos apartados, apartado A y apartado B. El apartado A continúa diciendo por qué se integra la contabilidad para cualquier contribuyente normal: libros, sistemas, registros contables, estados de cuenta, etc. En el apartado B se dice que quienes fabriquen, produzcan, procesen, transporten, almacenen, distribuyan o enajenen cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero, además de cumplir con el apartado A de la contabilidad, además deberán contar con equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos, así como con dictámenes emitidos por un laboratorio de prueba o ensayo que determinen el tipo de hidrocarburo o petrolífero de que se trate y el octanaje en caso de gasolina. También estos contribuyentes deben asegurarse que los equipos y programas informáticos operen correctamente en todo momento. Para eso deberán adquirir sus equipos y programas, obtener los certificados que acrediten su correcta operación y funcionamiento, y obtener los dictámenes de laboratorio señalados en el primer párrafo de este apartado con las personas que para tal efecto autorice el SAT. Los proveedores de equipos y programas para llevar los controles volumétricos, así como los laboratorios de prueba, deben contar con la autorización del SAT. El SAT podrá revocar las autorizaciones cuando alguna de estas personas incumpla con las obligaciones establecidas. Y bueno, pues las características técnicas de los controles volumétricos y de los dictámenes laboratorio se deberán emitir de acuerdo a las reglas que establezca el SAT, lo que deberá tomar en cuenta también las normas oficiales mexicanas. Bien, pues ahora la obligación está para todas aquellas personas, no solo para los que enajenan gasolina, diésel o gas natural en establecimientos abiertos al público, sino para los que fabrican, producen, procesan, transportan, almacenan, distribuyen o enajenen cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero. ¿Qué es un hidrocarburo? De acuerdo a la ley de hidrocarburos, es el petróleo, el gas natural, los condensados, líquidos de gas natural e hidratos de metano. Y los petrolíferos son todos aquellos productos que se obtienen de la refinación del petróleo o del procesamiento del gas natural y que derivan directamente de hidrocarburos tales como gasolina, diésel, querosenos, combustóleo y gas licuado de petróleo, entre otros. Bien, bueno, pues estos contribuyentes tienen esta nueva obligación en materia de contabilidad: llevar los controles volumétricos, contar con los dictámenes, con los laboratorios, con los certificados, etcétera. No cumplir, decíamos que en 2004 se agregó una fracción 25 al artículo 81 que habla de las infracciones y que decía, bueno, que si no se contaba con los controles volumétricos o no se mantenía en operación, pues era una infracción. Se reforma en esta ocasión también el artículo 81 en su fracción 25 y ahora dice el artículo 81 fracción 25 que es infracción no dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 fracción primera de este código, el que acabamos de ver. Y luego dice:
Se considerará como agravante en la comisión de la infracción cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos. Primer supuesto, no contar con el dictamen o certificado a que se refiere el artículo 28, fracción primera, apartado B de este código. Decía yo hace un momento que hay que contar con dictámenes, con certificados de que los equipos funcionan correctamente. Y otra agravante es no contar con los controles volumétricos, no tenerlos en operación o contando con aquellos, es decir, que sí se tengan los controles volumétricos, se lleven a cabo en contravención con lo dispuesto en el artículo 28, fracción primera de este código. El artículo 28, fracción primera dice que se deben de llevar los controles volumétricos respecto de todas las operaciones, existencias y registros de volumen de estos contribuyentes que estamos hablando. Bien, entonces, si no se tienen los controles volumétricos, no se tienen en operación o se llevan en contravención, es decir, no toman en cuenta todas las operaciones del contribuyente, bueno, eso es una agravante en la comisión de esta infracción. Vamos a ver cuál es la sanción. La sanción está prevista en el artículo 82 en su fracción 25 y antes se contemplaba solamente una multa de la última cantidad actualizada era de 35,040 pesos a 61,330 pesos y desde luego, bueno, la clausura en el caso de reincidencia. Ahora la fracción 25 del artículo 82 dice que la multa será de 35,000 a 61,500 pesos. Y dice esto, cuando en la infracción se identifique alguna de las agravantes mencionadas en el artículo 81, fracción 25, incisos A y B, los que mencionamos, la multa prevista se aumentará desde 1 millón hasta 3 millones de pesos. Es decir, que si una persona que fabrica, produce, enajena, distribuye, transporta o almacena hidrocarburos o petrolíferos no cuenta con el dictamen o no cuenta con el certificado de sus programas informáticos de controles volumétricos o no cuenta con los controles volumétricos o no los tiene en operación o si teniéndolos los lleva a cabo en contravención de lo dispuesto en el artículo 28, bueno, pues además de esta multa de 35,000 a 61,000 se aumentará hasta desde 1 millón hasta 3 millones de pesos, para que vean la importancia de que todas estas personas que hemos mencionado cuenten con los controles volumétricos, los mantengan en operación y los lleven de acuerdo a lo establecido en el artículo 28, fracción primera, apartado B. Y que además, bueno, cuenten con los dictámenes y con los certificados que se mencionan en este artículo, porque si no, bueno, pues la multa será agravada desde 1 millón hasta 3 millones de pesos. Desde luego, además de la clausura en el caso de reincidencia. Bien, en relación con esto se adiciona un artículo 53D al Código Fiscal de la Federación. Este artículo 53D, novedoso, dice: en relación con las facultades de comprobación previstas en el artículo 42, fracciones 3, 5 y 6 de este código, las autoridades fiscales podrán auxiliarse de terceros para la toma de muestras o para el análisis, identificación o cuantificación de bienes o mercancías de difícil identificación o manejo. En relación con esto, también en el artículo 42 en su fracción quinta sufre una pequeña reforma. El artículo 42 fracción quinta habla de las visitas domiciliarias de verificación que puede practicar la autoridad fiscal para para verificar el cumplimiento de ciertas obligaciones. Entre otras, en el inciso B de esta fracción quinta dice las relativas a la operación de las máquinas, sistemas, registros electrónicos, y ahora con esta reforma dice y de controles volumétricos que estén obligados a llevar de acuerdo con las disposiciones fiscales. Es decir, ahora la autoridad puede practicar estas visitas domiciliarias de verificación previstas en la fracción quinta del artículo 42 para verificar los controles volumétricos que se tengan, que estén en funcionamiento y que funcionen o que se lleven de acuerdo a lo que dice el artículo 28. Entonces el 53D reglamenta estas
visitas domiciliarias de verificación. Y dice que las autoridades pueden auxiliarse de terceros cuando se trate de o para la toma de muestras o el análisis o la identificación de mercancías de difícil identificación o manejo. Los hidrocarburos y petrolíferos son mercancías de difícil identificación o manejo, es decir, no puede llegar una persona del SAT, un visitador común y corriente, y tomar muestras, hacer análisis, porque no tiene la preparación técnica o especializada en esa materia. Por eso se prevé que para estos casos se pueden auxiliar de terceros. Y aquí, bueno, describe cómo se va a llevar el procedimiento de la toma de muestras, que se va a realizar por triplicado, que la autoridad asignará un número de registro a cada una de las muestras, que va a levantar un acta del muestreo, que estas muestras que se tomen, que van a ser por triplicado, una se la va a quedar el contribuyente visitado, otra se la va a quedar la autoridad y otra se va a ir para o la va a llevar el tercero, que va a realizar el análisis, la identificación y la cuantificación, etcétera. Bien, pues en estas visitas que practique la autoridad va a descubrir la comisión de las infracciones y va a proceder a sancionarlas con la multa que hemos mencionado. Pero además se adiciona en esta reforma un artículo 111 bis. Este artículo 111 bis viene a suplir al artículo 111 fracción séptima, que se deroga. La fracción séptima es la que mencionamos, que existe desde 2004, que decía que se sancionará con prisión de 3 meses a 3 años a quien no cuente con los controles volumétricos, los altere o lo destruya. Bueno, esta fracción 7 se deroga en este decreto del 1 de junio de 2018. Y al adicionar el 111 bis contempla más conductas delictivas, además de que eleva la pena de prisión. Antes, el 111 fracción 7 decía que se sancionaba con prisión de 3 meses a 3 años. Ahora el 111 bis dice que sanciona con prisión de 3 a 8 años de prisión. 3 a 8 años de prisión a quienes no mantengan los controles volumétricos o a quienes, contando con ellos, los lleven a cabo en contravención con lo dispuesto en el artículo 28, fracción primera, apartado B de este código. También a quien carezca, altere, inutilice o destruya los equipos y programas informáticos destinados a llevar a cabo los controles volumétricos a que hace referencia el artículo 28, fracción primera, apartado B de este código. Y también se sancionará a quien realice, permite o entregue a la autoridad registros falsos que induzcan al error, incompletos o inexactos en los controles volumétricos a que hace referencia el artículo 28, fracción primera, apartado B de este código. Entonces vemos cómo, aparte de que hay una multa con un agravante, cuando la autoridad en una de estas visitas domiciliarias de verificación descubra que no se tienen los controles volumétricos o que se llevan en contravención a lo dispuesto por el artículo 28, podrá proceder penalmente en contra de esta persona, y esto se sancionará con una prisión de 3 meses a 8 años. O si en esta visita domiciliaria de verificación descubre o conoce que el contribuyente visitado carece de los equipos y programas informáticos, puede proceder penalmente por este delito. O descubre que esta persona alteró los controles y sistemas, los equipos y programas informáticos, bueno, podrá proceder penalmente. O que al estar practicando la visita de verificación, la visita domiciliaria de verificación, el contribuyente le entrega a la autoridad registros falsos que induzcan al error en la verificación de los controles volumétricos. La autoridad podrá proceder penalmente por este delito. Para esto se necesita que la Secretaría de Hacienda formule querella independientemente del estado en el que se encuentre el procedimiento administrativo. Es decir, esta visita domiciliaria de verificación, bueno, pues se va a iniciar en el momento en el que llegan al establecimiento del contribuyente visitado. En ese momento se van a tomar las muestras, se va a llevar a cabo la verificación de los sistemas, de los programas, de los controles volumétricos. Y como toda visita, como todo procedimiento de comprobación, pues tiene ciertos plazos. Bueno, no importa que esta visita todavía no termine. Si la autoridad ya conoció que esta persona, que este contribuyente visitado carece de los controles volumétricos o de los sistemas y registros, conoce que los alteró, conoce que ya le entregó registros falsos,
que alteró los sistemas y registros, los programas informáticos, bueno, puede proceder penalmente, puede formular la querella y proceder penalmente. No es necesario que concluya la visita domiciliaria de verificación. Se reforma también en este decreto el artículo 11 bis del Código Penal Federal en su apartado B, fracción 21. El artículo 11 bis del Código Penal Federal dice que para los efectos de lo previsto en el título 10, capítulo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas jurídicas podrán imponérsele alguna o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos. Habla de las sanciones para las personas jurídicas, para las personas morales cuando participan en la comisión de un delito. Y bueno, este artículo 11 bis señala cuáles son los delitos en los que se pueden aplicar consecuencias para las personas jurídicas. En el apartado B, fracción 21, dice que para los previstos en los artículos de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Antes solo mencionaba los artículos 8, 9, 14, 15, 16 y 18. Con esta reforma ahora se aumentan artículos contenidos en esta fracción. Ahora están los 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Y en estos casos obviamente una de las consecuencias o algunas de las consecuencias para las personas morales que participan en estos delitos son la suspensión de actividades por un plazo de entre 6 meses y 6 años y la clausura de locales y establecimientos por un plazo de entre 6 meses y 6 años. ¿Qué dicen estos artículos o cuáles son los delitos contemplados en estos artículos de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos? Bueno, rápidamente vamos a mencionar el artículo 8 de esta ley. Dice que se sanciona con prisión de 20 a 30 años a quien sustraiga hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos sin derecho o sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. También se sancionará con prisión de 20 a 30 años a quien aproveche hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores, etc. También se sancionará a quien compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos sin derecho y sin consentimiento. También a quien resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre u oculte hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos sin derecho y sin consentimiento. Aquí la sanción en estas conductas que hemos mencionado dependerá del volumen de producto que se compra, enajena, resguarda, transporta, etc. Si la cantidad es menor a 300 litros, la prisión es de 4 a 6 años. Si la cantidad es mayor a 300 litros, pero menor a 1000 litros, la prisión es de 6 a 10 años. Y cuando la cantidad es mayor a 1000 litros, pero menor a 2000, la sanción es de 10 a 12 años de prisión. Y cuando la cantidad es mayor a 2000 litros, la prisión es de 12 a 17 años de prisión. También se va a sancionar con prisión de 12 a 8 años, esto está en el artículo 14 de esta ley, a quien comercialice o transporte hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos cuando no contengan los marcadores o las demás especificaciones que para estos productos establezca la autoridad competente. Y la misma pena será para quien sustraiga, altere, modifique o destruya los marcadores que deben de contener estos productos. Los marcadores son ciertos químicos que se adicionan o que se agregan a los petroquímicos, petrolíferos o hidrocarburos para poder identificar de dónde vienen, a dónde van, qué tipo de producto es, etc. Entonces, si no tienen los marcadores o si se alteran los marcadores, para que no se detecte que es un combustible robado, etc., bueno, pues hay una pena de prisión de 8 a 12 años. Pena de prisión en el artículo 15 de 6 a 8 años al arrendatario, propietario o poseedor de algún predio donde exista una derivación clandestina o toma clandestina, y prisión de 9 a 16 años a quien facilite, colabore o consienta que se realice esta actividad ilegal en su propiedad. Prisión de 5 a 8 años a quien enajene o suministre gasolinas o diésel con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 1.5%.
esto tratándose de gasolinas o diésel, porque cuando es gas licuado de petróleo es delito cuando se suministra una cantidad inferior desde 3%. Bien, prisión de 12 a 20 años de prisión a quien altere los sistemas de medición, prisión de 17 a 25 años a quien recaude o aporte fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza a sabienda que serán utilizados para cometer alguna conducta tipificada en esta ley, y de 10 a 14 años a quien obligue o intimide mediante coerción, amenaza o cualquier tipo de violencia a quien preste sus servicios o realice cualquier actividad para asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores con el propósito de llevar a cabo cualquier conducta tipificada en esta ley. Esta reforma sirve para darnos cuenta del gran poder que tienen las corporaciones, las grandes corporaciones que operan a nivel mundial en la industria del petróleo. Gracias a la reforma energética del año 2016, estas grandes compañías mundiales pueden venir a México a hacer negocio con el recurso natural de nuestro país. Antes, Pemex era el único que podía extraer el petróleo y otros productos de ese tipo. Lo que hacía Pemex era venderlo a estas compañías para que lo refinaran, produjeran la gasolina y después se la vendieran a Pemex. Pemex lo que hacía era distribuirla a través de las gasolineras que eran concesiones de Pemex, y bueno, pues ahí es donde íbamos a comprarla los ciudadanos. Estas compañías internacionales, estas grandes corporaciones que menciono, bueno, su plan es en todo el mundo disfrutar del recurso natural que da la tierra y hacerlo negocio para ellos. En México ya desde hace muchos años han estado preparando el momento para que pudieran venir a sacarle provecho a este jugoso negocio. Podríamos decir no sé cuántos años, podríamos decir a lo mejor hasta un siglo, muchos años. Al presidente Enrique Peña Nieto lo que le tocó fue pues dar el toque final, la estocada final al promulgar esta reforma energética. Pero es algo que ya se venía preparando desde hace muchos años. Por eso Pemex llegó a ser totalmente improductiva, al grado en que ya no se puede sostener, ya no es rentable, y por eso era necesaria la reforma energética. No fue algo que se le hubiera ocurrido a Peña Nieto, quien hubiera quedado en su lugar si hubiera ganado, por ejemplo, Josefina Vázquez Mota, o si hubiera ganado Andrés Manuel en las elecciones pasadas. Bueno, él hubiera tenido que hacer eso, la reforma energética, porque era el momento para hacerlo, porque ya Pemex ya no podía seguir igual. De hecho, desde el año 2000, 2002, cuando estaba el presidente Vicente Fox, ya se empezaba a hablar un poco más abiertamente de que era necesaria una reforma energética. En uno de los libros del licenciado Alejandro Ponce Rivera se comenta ampliamente ese tema. En este libro de 2004, de Reformas al Código Fiscal 2004, comentamos esto que hemos mencionado al principio de este video, en donde se adiciona esa infracción, se adiciona esa obligación, se adiciona ese delito, porque era algo que ya estaba muy próximo a poder darse. En 2016 ya es inminente, y pues ni modo, le tocó al presidente Enrique Peña Nieto hacer esta reforma energética, pero no es producto de él, es lo que las grandes corporaciones a nivel mundial en materia energética venían preparando desde hace muchos años. Por eso la corrupción en Pemex, por eso toda la improductividad de Pemex, todo eso no fue a propósito, todo eso se permitió para llegar a este momento. Y hoy que estas compañías internacionales extranjeras ya pueden venir a México, ya pueden compran el petróleo que se extrae de México, lo compran, lo refinan, hacen la gasolina, el diésel y distintos productos, pero ya no se los venden a Pemex para que Pemex lo distribuya a través de sus concesionarios. No, lo que hacen ahora es ellos poner las gasolineras con sus marcas. Por eso hoy salimos a la calle y vemos
gasolineras de tantas marcas, marcas extranjeras, marcas que tienen años de existir, porque en todo el mundo siempre han existido. No son marcas nuevas o no son fabricantes nuevos. Vienen, instalan sus gasolineras, la gasolina ya la venden o se la dan directamente a sus distribuidores, a sus concesionarios, para que ellas ya no las vendan al público en general. Ya no interviene Pemex en esa parte. Ya no interviene Pemex. Entonces, si antes había robo de combustible, que ha existido desde hace mucho tiempo y en grande medida, bueno, pero antes el robo de combustible, ¿a quién afectaba? A quien afectaba era a Pemex, porque Pemex compraba la gasolina a estas compañías extranjeras y al trasladarla a las concesionarias, a las gasolineras, ahí es donde se daba el robo de combustible, y a quien afectaba era Pemex, que ya lo había comprado y que en el trayecto al concesionario pues se lo robaban, o en los ductos que llevan el combustible, pues ahí es donde se lo roban. Entonces a quien afectaba ese robo de combustible era a Pemex. Bueno, hoy que ya Pemex está nada más de adorno y que las compañías extranjeras venden la gasolina a través de sus concesionarias, si se da un robo de combustible, a quien se afecta es a esa corporación extranjera, a esa grande compañía multinacional. A esa es a la que se afecta. Por eso estas reformas buscan proteger los intereses de esas grandes compañías. Ahora, quien se atreva a robar combustible, bueno, pues las penas son verdaderamente elevadas. Esta ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos está vigente desde enero de 2016. Antes no existía, ahora ya está vigente. Y bueno, es cierto que el robo de combustible sigue existiendo, pero el año pasado no había gasolineras extranjeras ya instaladas en México. Hoy ya las hay. Esta ley hace 3 años no existía, hoy existe, se va a empezar a aplicar. Por eso sigue habiendo reformas en esa materia. Por eso se reforma el Código Penal el 1 de junio de 2018 para establecer incluso que cuando una persona moral intervenga en la participación de estos delitos, bueno, habrá sanciones. ¿Por cuáles son las personas morales que pueden intervenir en estos delitos? Las gasolineras, las concesionarias. Tú tienes una concesión de una gasolinera de marca extranjera, pero si tú vendes combustible en una cantidad menor a la que dices, hasta en un 1.5% menor a lo que dices, eso es un delito que se sanciona con una prisión de 5 a 8 años, y la gasolinera es persona moral. Entonces esa sanción, bueno, los 5 a 8 años de prisión obviamente se le van a aplicar a la persona física responsable o representante de esta persona jurídica, pero a la persona moral se le va a imponer una pena como la clausura o como la suspensión, porque no se debe de permitir que el concesionario saque un provecho del combustible y venda un 1.5% menos de lo que marca que debe de vender. Si vende menos o menos en una cantidad superior al 1.5%, entonces prisión de 5 a 8 años, clausura, suspensión desde 3 meses a 6 años, en fin, toda esa sanción, porque a las grandes compañías en materia energética internacionales no se les puede robar nada. Por eso es esta reforma. A quien sustraiga ahora el transporte de los productos, de estos productos, ya no lo realiza Pemex. Antes veíamos en la calle las pipas de Pemex trasladándose. Bueno, ahora ya no. Ahora incluso los ductos antes eran de Pemex, los que llevan el combustible, etcétera. Ahora ya no. Ahora compañías privadas son las que pueden prestar este servicio, prestarle el servicio a las grandes corporaciones internacionales. Es decir, yo puedo poner una empresa que se dedique al traslado del combustible, de hidrocarburos y de petrolíferos, y obviamente le voy a prestar ese servicio a las corporaciones extranjeras, que son las que producen y venden aquí estos productos. Entonces, si yo como prestador de este servicio les causo algún daño,
hay alguna conducta delictiva en la que me voy a ubicar y se me va a sancionar con prisión. Y si soy persona moral, bueno, pues además la clausura y la suspensión de mi establecimiento y de mi actividad, porque a las grandes corporaciones extranjeras no se les puede causar daño. Ese es el grande poder que tienen estas corporaciones. Por eso estas reformas, para que veamos cómo nuestro país, nuestros legisladores, nuestros gobernantes están sumisos a estos grandes intereses económicos. Ahorita le tocó al presidente Enrique Peña Nieto publicar este decreto el 1 de junio de 2018, un mes antes de las elecciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya todos sabemos que el PRI va de salida, el PRI no va a quedar, y por eso le toca hacer estas cosas para es como darle el tiro de gracia al PRI, que con esto ya se termine de despedir, bueno, esto y de aquí a que termine el periodo. Pero esto es algo que el siguiente presidente que venga, cualquiera que sea, que bueno, no va a ser José Antonio Meade por estas situaciones, pero cualquiera que sea el presidente, esto lo va a tener que llevar a la práctica. Va a tener que cumplir con estas visitas domiciliarias de verificación para los controles volumétricos, sancionar a quienes incurran en alguna de las conductas como infracciones o como delitos, etcétera, porque va a tener que proteger los intereses económicos de las grandes corporaciones internacionales que en materia de energéticos. Bien, eso para que nos demos cuenta que el presidente que elijamos no tiene poder. Va a tener que cumplir con esto. Y bueno, ya lo veremos. Habrá quienes digan que Andrés Manuel va a echar estas reformas. Él no se cansa de decir y sus seguidores no se cansan de creerle que va a echar atrás estas reformas. Ya lo veremos, ya lo veremos. El poder que tienen estas compañías es extraordinario, es inmenso, no nos lo imaginamos. Ya lo dije, son compañías que tienen más de un siglo de existir y que tienen objetivos claros, que es apoderarse o aprovechar y disfrutar de los beneficios económicos que les pueda redituar los recursos naturales de cada país. Y para eso, bueno, sus planes son a largo plazo. Y finalmente los consiguen, como lo están haciendo ahora en México. Ya veremos qué hace el próximo presidente, pero yo difícilmente veo que pueda revertir esta situación. Pero en fin, eso ya lo veremos cuando vayan a votar el 1 de julio. Solo tengan en mente que hay intereses económicos mucho más arriba y mucho más poderosos que lo que pueda hacer un presidentillo de un país. Pues ya no se dice tercermundista, ¿no? Ahora se dice en vías de desarrollo, pero pues desafortunadamente eso es lo que es México. Hay que ubicarnos en nuestra realidad, dejar de soñar y mejor ponernos a trabajar en lo que sí podemos hacer. No estar esperando que venga un presidente a resolver problemas, pues que la verdad yo veo difíciles, si no es que imposibles de resolver por el grande poder económico que tienen estas corporaciones. Y bueno, pues ante eso difícilmente podemos hacer algo. Pero bueno, ya el tiempo nos lo dirá. Yo los invito a que pues sigan trabajando, sigan echándole ganas en lo que hacen, que eso es lo que está a nuestro alcance. Eso es lo que cada uno de nosotros podemos hacer, y si lo hacemos con verdadero ahínco, podemos hacer lo que nos corresponde para que este país sea un mejor país. Gracias, y los invito a seguirnos escuchando en estos programas, en estos videos, y a ver nuestro canal, nuestra página de Facebook, en donde también compartimos información que consideramos de interés y de utilidad. Es facebook.com/defensafiscal.pld. Gracias y hasta la próxima.